nadie sospecha que uno de los signos más habladores del zodiaco esconde un abismo que ni el silencio podría contener. Géminis, el signo dual por excelencia, encierra en su aparente ligereza una complejidad abismal que raramente es comprendida en su totalidad. Bajo la regencia de Mercurio, el dios mensajero, este signo lleva consigo una mente en constante movimiento, una necesidad imperiosa de decodificar el mundo a través del pensamiento, de la palabra, de la conexión intelectual. Sin que nadie lo note, dentro de la mente brillante de Géminis hay una batalla silenciosa y devastadora. No se libra contra el mundo exterior, sino contra sí mismo. Porque detrás de su agilidad mental, de esa capacidad casi mágica para adaptarse, hablar, reír, conectar y cambiar de piel con una facilidad que asombra, hay un torbellino emocional que muchas veces amenaza con arrasarlo desde adentro. Su curiosidad inagotable y su encanto social no son solo rasgos de su personalidad. Muchas veces son armaduras meticulosamente tejidas para no dejar ver lo frágil que se siente cuando el corazón le exige lo que la mente no puede sostener. En realidad, su oscuridad más profunda no se manifiesta con frialdad ni con crueldad, sino con una forma de tristeza muda que se disfraza de risa, con una sensación constante de no pertenecer del todo a ningún lugar. Es esa danza invisible entre querer entenderlo todo y no saber qué hacer con lo que siente. Entre el impulso de correr hacia todas las respuestas y el pánico que le provoca enfrentarse con la verdad emocional que habita dentro de él mismo. La lucha de Géminis no es por escapar del mundo, sino por no ser arrastrado por la marea de sí mismo. El arquetipo geminiano nace de la fragmentación del yo. Su simbolismo nos remite a los gemelos, a la dualidad inherente, al reflejo constante de un yo en el otro, que nunca es el mismo. Esta multiplicidad identitaria hace que el nativo de Géminis viva inmerso en una búsqueda perpetua de definición, de sentido, de estructura para una psique que se resiste a los moldes estáticos. La identidad para Géminis es una sinfonía inacabada, un eco que cambia de forma según quien lo escuche, una melodía tejida con hilos de experiencias ajenas y propias que nunca se asientan del todo. Vive buscando su reflejo en cada mirada, en cada historia, en cada rincón del mundo donde una nueva idea pueda servirle de espejo. Pero en esta danza constante de transformaciones, donde cada palabra que adopta lo reconstruye y cada concepto que descubre lo redefine, también se esconde un dolor callado, el de no saber, a veces, quién es realmente cuando se apagan las voces externas. Es ahí donde aparece su sombra más delicada, más humana, más conmovedora, la desconexión con su propio centro, con esa esencia silenciosa que existe más allá del ruido mental. En su afán por entenderlo todo, por absorberlo todo, corre el riesgo de volverse espectador de sí mismo, de transitar su existencia como un narrador que describe la vida sin habitarla del todo. Puede envolver su fragilidad en discursos brillantes, esconder su anhelo de pertenencia en frases veloces, perderse en la superficie del conocimiento para no enfrentar el abismo de su propia sensibilidad. Y sin embargo, en esa vulnerabilidad negada se esconde una ternura inmensa, un deseo profundo de ser visto sin disfraces, una necesidad conmovedora de encontrar, entre tanto caos interno, un lugar donde simplemente pueda ser sin tener que explicarse. La mente geminiana es una red de conexiones neuronales siempre activas, un flujo de pensamientos que rara vez se detiene. Pero este movimiento constante no siempre es voluntario, muchas veces se convierte en un mecanismo de defensa frente a una emocionalidad reprimida. Un modo de evitar el contacto con sensaciones internas que lo sacan de su zona de dominio, el lenguaje, la lógica, la explicación racional. El miedo oculto de Géminis no es uno que pueda nombrarse fácilmente. Es una ansiedad silenciosa, un estremecimiento del alma ante la idea de perder el hilo conductor que lo mantiene unido, una sensación vertiginosa de caer en su propio abismo interior sin una palabra a la que aferrarse. Tiene pavor de no poder controlar la historia que se cuenta a sí mismo sobre quién es, de que esa narrativa, cuidadosamente tejida entre recuerdos, frases, máscaras sociales y proyecciones mentales.
se desmorone ante la fuerza bruta de una emoción no contenida. Lo aterra sentirse desbordado por un torrente de sentimientos que no puede clasificar, que no responden a la lógica ni se rinden ante el intelecto. Es en esa grieta, entre la mente que analiza y el corazón que clama, donde surge su sombra más densa, la evasión emocional que lo lleva a distanciarse justo cuando más necesita conectar. La resistencia a anclarse en una versión única y definida de sí mismo por temor a perder la libertad que tanto valora, y el uso compulsivo del pensamiento como escudo, como trinchera, como refugio contra el dolor de sentirse vulnerable. En lo más profundo, Géminis no teme al cambio, teme a lo que podría encontrar si deja de huir de sí mismo. En el plano del inconsciente colectivo, Géminis representa el principio de comunicación y movimiento. Pero cuando estas cualidades se desequilibran, se transforman en dispersión, en inconstancia, en una superficialidad que no nace de la falta de profundidad, sino del temor de enfrentarse a ella. Este signo puede convertirse en un acróbata de la experiencia humana, capaz de saltar con gracia de vivencia en vivencia, dejando tras de sí un rastro de historias sin cerrar, emociones sin procesar y aprendizajes que nunca terminan de asentarse. Lo hace con una destreza asombrosa, con esa mente rápida que le permite entender el mundo con agudeza, pero también con un alma que en el fondo se siente demasiado fragmentada como para quedarse en un solo lugar por mucho tiempo. Su sombra aparece cuando ese talento para adaptarse se convierte en una estrategia de supervivencia, leer el entorno, anticipar expectativas, ajustarse al molde que otros esperan, todo sin detenerse a preguntarse, con honestidad brutal, ¿qué quiere realmente su corazón? No es una falta de autenticidad lo que lo impulsa, sino un miedo tierno, casi infantil, de que su verdad, esa que cambia de forma como el viento, no sea suficiente, no sea digna, no sea amada. Teme que si se muestra tal cual es, con sus contradicciones, con su esencia múltiple y cambiante, sea rechazado o incomprendido. Por eso a veces se oculta tras roles que lo protegen, tras versiones de sí mismo que no lo representan del todo. Y sin embargo, en ese intento por agradar, puede perderse, puede olvidarse de su propia voz, puede quedarse a solas con una sensación de desconexión tan honda que ni el pensamiento más brillante puede resolver. Allí, en ese abismo silencioso entre lo que muestra y lo que siente, está la llave de su transformación más profunda. Los tránsitos de Mercurio, su planeta regente, revelan mucho sobre los ciclos internos de Géminis. Cuando Mercurio está retrógrado, por ejemplo, se abre una puerta hacia la introspección que puede resultar tan reveladora como amenazante. Es en esos momentos de repliegue forzado, cuando todo parece ralentizarse y el mundo deja de ofrecer distracciones, que la mente geminiana se encuentra cara a cara con un espejo sin filtros. Ahí, en la penumbra de su conciencia, surgen las contradicciones más afiladas, las verdades que duelen como puñales de sinceridad, las memorias que había barrido bajo la alfombra de la hiperactividad mental. El torbellino de pensamientos que normalmente lo mantiene a salvo comienza a calmarse y entonces escucha, por primera vez en mucho tiempo, la voz quebrada de su niño interior, el eco de sus propias preguntas sin respuesta, la añoranza por una paz que nunca supo cómo construir. Si en ese instante logra no apartar la mirada, si tiene el coraje de quedarse dentro de sí mismo sin huir hacia la siguiente idea brillante o la próxima conversación salvadora, entonces algo mágico sucede. Emerge una forma de sabiduría que no depende de acumular datos ni de articular argumentos. Es una sabiduría nacida del silencio, de la rendición ante la verdad interna, de la aceptación profunda de que también él merece un hogar dentro de sí. En esa integración de sus partes fragmentadas, las risueñas, las tristes, las confusas, las sabias, las heridas, Géminis comienza a convertirse no en alguien que explica el mundo, sino en alguien que se permite habitarlo con el corazón abierto. Géminis lleva en su corazón el anhelo de ser comprendido, pero rara vez se permite mostrarse por completo. Hay un miedo ancestral en su psiquis, el miedo a ser atrapado, etiquetado,
reducido a una sola versión de sí mismo. Esa necesidad visceral de libertad, esa urgencia de movimiento constante que late en el alma de Géminis, no siempre nace del deseo de explorar, sino a veces del temor profundo de ser atrapado por su propia verdad emocional. A menudo, detrás de su impulso por seguir adelante, se esconde el miedo de que quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar, físico, emocional o existencial, lo exponga a un espejo demasiado honesto. Puede abandonar personas, sueños o proyectos que aman no porque haya dejado de amarlos, sino porque teme lo que ese compromiso podría revelar de él, su vulnerabilidad, su necesidad de pertenecer, su anhelo de estabilidad. Así, racionaliza emociones intensas hasta convertirlas en ideas limpias, analizables, inofensivas, sentimientos que alguna vez fueron fuego y que él convierte en cenizas de lógica para no quemarse. Cambia de opinión no por superficialidad, sino porque le aterra la inmovilidad que exige la intimidad verdadera. En el fondo, cada vez que huye de una conexión profunda, está huyendo de un rincón de sí mismo que aún no sabe cómo abrazar. Y sin embargo, en esa huida hay una ternura infinita, la de un ser que anhela entregarse por completo, pero que aún no ha aprendido a sentirse a salvo dentro de su propia piel. En su sombra, Géminis puede convertirse en un ilusionista de la verdad, alguien capaz de decir lo que el otro necesita escuchar sin dejar entrever su verdadero pensamiento. No por malicia, sino por una necesidad tan antigua como su primera herida emocional. Géminis ha aprendido, desde muy temprano, que las palabras pueden ser un escudo más efectivo que el silencio, que detrás de una idea bien articulada puede esconderse el temblor de un alma que no quiere ser herida otra vez. Ha dominado el arte de construir realidades alternas donde su vulnerabilidad no corre peligro, donde puede existir sin ser del todo visto. Donde el personaje que ofrece al mundo es tan fascinante que nadie se detiene a mirar quién lo habita por dentro. Pero esa habilidad, que alguna vez fue salvación, puede convertirse en su laberinto más cruel. Porque llega un momento en que la máscara ya no protege, sino aísla. En que cada palabra dicha desde la mente y no desde el corazón lo aleja un poco más de su verdad. Llega ese instante brutal en que se da cuenta de que nadie lo conoce de verdad, no porque el mundo no haya querido, sino porque él mismo ha olvidado cómo mostrarse. Ha ocultado tanto, ha moldeado tantas versiones de sí, que su voz original se ha vuelto un susurro lejano, casi irreconocible. En ese punto, el alma de Géminis no clama por respuestas, sino por presencia. Por una mirada compasiva hacia adentro. Es ahí donde comienza una de las travesías más duras y hermosas de su vida, el retorno a casa. No a un lugar, sino a un sí mismo que ya no necesita hablar para ser escuchado. Desde la psicología analítica, el lado oscuro de Géminis se manifiesta como una sombra que contiene todos aquellos aspectos que el yo consciente ha reprimido, su vulnerabilidad, su necesidad de arraigo, su miedo a la soledad real. El geminiano, sin saberlo, puede convertirse en juez de aquellas emociones que más teme enfrentar dentro de sí. Al observar en los demás una intensidad emocional que no se permite a sí mismo, puede etiquetarla como excesiva, como incómoda, como innecesaria. Pero en realidad, no está juzgando al otro, está rechazando a ese fragmento interno que no sabe cómo integrar, esa parte suya que suplica ser reconocida, abrazada, comprendida. Proyecta su sombra emocional como un acto de supervivencia psíquica, porque aceptar que lleva dentro la misma sensibilidad que critica afuera lo confrontaría con heridas no resueltas, con dolores antiguos que ha preferido intelectualizar en lugar de sentir. Este mecanismo lo protege, sí, pero también lo aísla. Le impide conectar con la humanidad del otro desde un lugar auténtico, porque todo lo que no acepta en sí, lo verá distorsionado en el mundo. Al reprimir su vulnerabilidad, pierde la oportunidad de descubrir que en las emociones profundas, en esas que al principio asustan, también habita la conexión más sincera. La ternura más real y la libertad de ser sin tener que esconderse detrás de una mente brillante. Si logra verse reflejado en aquello que rechaza,
entonces el otro ya no será un enemigo a evitar, sino un espejo sagrado donde reencontrarse con su alma. Cuando los tránsitos de planetas como Plutón o Saturno activan puntos sensibles de la carta natal de un geminiano, la vida lo confronta con su sombra. Plutón, en particular, lo obliga a descender a las profundidades de su psique, a enfrentarse con sus deseos más primitivos, con sus miedos más atávicos, con su necesidad de control encubierta bajo una apariencia de ligereza. Saturno, por su parte, no llega con suavidad. Es un maestro severo que coloca espejos frente al alma, que exige estructura allí donde ha reinado la dispersión, que demanda raíces a quien ha vivido entre alas. Para Géminis, esto puede sentirse como una traición a su esencia, la pérdida de esa ligereza que tanto lo define, el apagamiento de su chispa lúdica. El peso de una responsabilidad emocional que parece demasiado grande para un corazón que ha aprendido a sobrevivir en movimiento. Puede sentir que algo dentro de él muere, que su libertad se erosiona, que su identidad se vuelve rígida y ajena. Pero si logra mirar más allá del dolor inicial, si en lugar de resistirse se permite habitar el proceso con humildad, puede descubrir algo que nunca supo que buscaba. Un centro interno capaz de sostenerlo incluso cuando el mundo se detiene. Porque en esa madurez que Saturno le ofrece no hay castigo, sino profundidad, no hay encierro, sino anclaje, no hay pérdida, sino renacimiento. Es en ese encuentro entre sus raíces y su vuelo donde Géminis puede comenzar a comprender que no está condenado a elegir entre su mente brillante y su alma sensible, porque ambas pueden coexistir. Nutrirse y elevarse juntas si acepta el desafío de ser completo. La gran lección para Géminis es aprender a habitar el silencio, a sostener la incertidumbre sin necesidad de nombrarla, a aceptar que no todo se puede explicar. Su crecimiento personal no comienza con una revelación externa ni con un concepto brillante, sino con un acto de humildad radical, el de rendirse ante el misterio de sí mismo. Dejar de buscar respuestas afuera es, para Géminis, como soltar una cuerda que lo ha mantenido suspendido entre ideas, teorías y voces ajenas. Es permitir que las preguntas dejen de ser acertijos intelectuales y empiecen a vibrar en la piel, en la respiración, en el temblor sagrado de lo que aún no tiene nombre. Es atreverse a bajar el volumen del mundo para oír el susurro de su corazón herido, de ese niño que un día aprendió a hablar no por juego, sino por necesidad, porque intuyó, con su sabiduría inocente, que tal vez si decía lo correcto, si sonreía a tiempo, si respondía con agilidad, sería querido, protegido, visto. Ese niño, todavía vivo dentro de él, no busca respuestas. Busca abrazo. Busca que alguien, por fin, se quede. Y cuando Géminis se atreve a ser ese alguien para sí mismo, cuando deja de correr para no ser alcanzado y empieza a caminar hacia su propio centro con ternura, algo profundamente transformador ocurre. Porque en ese instante, su mente, brillante, veloz, luminosa, ya no es una muralla que lo separa de su verdad, sino un puente que lo conduce a ella. Y es allí, en esa entrega sin armaduras, donde la alquimia verdadera comienza. Cuando el intelecto deja de dominar para empezar a escuchar, cuando la lógica se arrodilla ante el alma y la palabra se convierte en plegaria. Entonces, y solo entonces, su luz deja de ser destello y se convierte en faro. En la profundidad de su ser, Géminis es mucho más que un comunicador. Es un tejedor de significados, un alquimista de experiencias, un traductor entre mundos. Pero para encarnar esa vocación de forma auténtica, Géminis necesita emprender un acto de amor propio radical, reconciliarse con cada una de sus voces internas, incluso aquellas que se contradicen entre sí. No se trata solo de aceptar su multiplicidad, sino de honrarla como un testimonio vivo de su vastedad emocional y mental. Cada contradicción, lejos de ser un fallo, es una evidencia de su profundidad. Su aparente inconsistencia no es una falta de firmeza, sino el reflejo de una mente y un alma que han amado muchos paisajes, que han probado muchos sabores, que han caminado descalzas por emociones que otros ni siquiera se atreven a nombrar.
Dejar de juzgar esa cualidad como debilidad es comenzar a verla como un acto de valentía silenciosa, la de quien se ha permitido sentirlo todo, dudar de todo, cuestionar todo, sin rendirse jamás a una sola verdad cómoda. Porque solo quien ha caminado por muchos caminos, quien se ha permitido perderse 1000 veces para encontrarse de nuevas formas, puede hablar con la voz temblorosa pero sabia de quien ha comprendido la totalidad del viaje desde adentro. Géminis puede ser un maestro, un sanador, un visionario. Pero primero debe sanar su relación con la verdad. No con la verdad externa, sino con la suya propia. Debe aprender a escuchar su intuición como quien afina el oído para oír la música detrás del ruido, esa melodía sutil que no se grita, pero que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. A confiar en sus sensaciones como si fueran mapas secretos trazados por su alma, señales que no buscan confundirlo, sino guiarlo hacia un hogar interior que no depende de explicaciones. A discernir con honestidad cuando habla desde el alma, esa voz cálida, firme, serena, y cuando lo hace desde el miedo, que tiembla, que duda, que se disfraza de certeza para no ser descubierto. Este discernimiento no es una habilidad que se adquiere de la noche a la mañana, es un arte íntimo que requiere tiempo, paciencia y una entrega que a veces se siente como vértigo. Pero es también un acto de libertad profunda, porque no se trata de renunciar a su mente, esa aliada brillante que tantas veces lo ha salvado, sino de invitarla a sentarse junto al corazón, de dejar que el pensamiento ya no construya muros, sino que trace puentes. Porque cuando la mente deja de protegerse con frialdad y empieza a colaborar con la sabiduría del alma, entonces se abre la posibilidad de una vida más plena, más coherente, más profundamente sentida. En sus momentos más oscuros, Géminis puede sentirse solo incluso rodeado de gente. Puede perderse en un mar de palabras vacías, nadando entre discursos brillantes que no lo tocan, alejándose cada vez más de sí mismo mientras intenta sostener una identidad que no termina de reconocer. Puede desconectarse de su cuerpo como quien abandona un hogar demasiado lleno de silencios, como quien no quiere escuchar el eco de lo que nunca se dijo. Puede vivir en un estado de ansiedad sutil, pero constante, como una bruma que empaña todos sus espejos y le impide ver con claridad quién es cuando nadie lo observa. Y sin embargo, también en esos instantes oscuros, donde la soledad se siente como un peso en el pecho y el ruido mental no ofrece consuelo, habita la semilla sagrada de su transformación. Porque si se atreve a detener la marcha frenética, si deja de correr para no ser alcanzado por su verdad, si se permite sentir, sin juicio, el temblor de su vulnerabilidad más honda, entonces ocurre algo milagroso. En lugar de fragmentarse, comienza a unirse. En lugar de esconderse, empieza a revelarse. Si puede elegir quedarse consigo mismo, con todo lo que es, con lo que ama y con lo que teme, sin escaparse a la próxima idea salvadora, puede emerger desde lo profundo una versión de su ser más honesta, más tierna, más conectada con la vida. No una versión perfecta, sino una que por fin respira en su propia piel. Más plena, más real, más libre. El lado oscuro de Géminis no es un defecto a corregir, sino una puerta hacia su integridad. En esa sombra habita su sensibilidad reprimida, su deseo de pertenecer, su anhelo de ser amado por lo que es y no por lo que sabe. Al abrazar esa parte de sí mismo, Géminis no pierde su luz, sino que la profundiza. Porque la verdadera sabiduría no está en saberlo todo, sino en ser capaz de sostenerse en medio del misterio. Y es allí, en ese vacío fecundo, donde Géminis descubre que su palabra tiene el poder de sanar, que su mente puede ser un canal para el alma, que su dualidad no es una contradicción, sino una puerta hacia lo sagrado.